Muy buenas noches, estimados hermanos, Dios les bendiga, qué hermoso estar nuevamente con ustedes en este su programa En Familia. Damos gracias al Señor. Ya hoy es martes 28 de julio, los días pasan y nos estamos poniendo, hermanos, cada vez más maduros en el Señor, llenos de sabiduría, de inteligencia, conociendo la palabra, conociendo qué es lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros y qué cosas nosotros debemos aprender de estos personajes de la Biblia que a veces los pasamos así nomás y cómo estos hombres obedecieron al Señor. Hermanos queridos, y sabe que algo que a mí me llama mucho la atención cuando estudia uno la palabra, imagínense estos hombres por haber obedecido. Quizás el mundo los tenía como locos, los tenía como descabellados, no sé cómo le podríamos decir. Pero estas personas marcaron una diferencia tan abismal en estas sociedades tan terribles que se vivía en los tiempos antiguos, que mira, hoy después de tantísimos años adelante podemos seguir aprendiendo de ellos. Y eso usted piensa de que Noé, que hoy vamos a estar hablando de Noé, hermanos, él estaba pensando, yo voy a obedecer y de aquí más adelante espero que el Señor escriba algo de mí, que por ahí se levante alguien, escriba. Nada, él era pensando en obedecerle al Señor, hacer las cosas como él, como Dios quería. Y Dios, hermanos, no lo dejó ahí en el abandono, en el olvido. Quizás todas las personas se burlaron de él, como vamos a aprender el día de hoy, hermanos, pero fue obediente. Así que vamos a orar. Le invito, por favor, ahí donde usted está, cierre sus ojitos, vamos a orar. Padre, bendito sea tu nombre, que es sobre todo nombre. Señor Dios soberano y eterno, te doy tantas gracias por permitirme llegar hasta cada hogar, Señor, de mis amados. Señor Dios soberano, usted mejor que nadie, Señor, sabes y conoces los corazones, las personas, qué es lo que están pasando, cómo están viviendo en este tiempo, qué circunstancias, Señor, están pasando. Quizás muchos están tristes porque han perdido sus seres queridos, muchos están enfermos, muchos están, Señor, preocupados, muchos pueden quizás estar afanados, Señor, con angustias por tantas cosas que están pasando, pero te ruego que usted a través, Señor, a través de tu palabra, Señor, encuentres cabida en sus corazones y puedas dar esa paz, ese consuelo a cada uno de ellos, papá. En el nombre de Jesús, en quien oramos y agradecemos, papito lindo, por todas tus bendiciones. Oro, papá, en este tiempo precioso, para que tu palabra, Señor, coja carne en nuestras vidas y podamos, Señor, cada día vivir conforme a tu palabra y que nuestro carácter sea moldeado conforme al tuyo. Papá, tú eres grande, poderoso. Señor, no hay otro como tú, Dios soberano que sostiene el mundo, Señor, y las cosas que aún para nosotros son desconocidas, pero tú tienes el control de todas ellas. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque en la inmensidad del universo tú fijaste los ojos en nosotros, Señor. Unos seres, Señor, en los cuales hemos sido rebeldes, hemos sido duros, Señor, pero gracias por esa obra tan preciosa que tú nos enviaste, que tú diste en la cruz del Calvario y que hoy nosotros podemos tener vida eterna, mi Dios, en ti, soberano Dios. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor. Gracias, papito lindo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Dios nuestro, Señor y Salvador, en quien oramos. Amén y amén. Gracias, Señor. Muy bien, mis amados. Hoy vamos a comenzar a hablar de Noé.
¿sí? Hemos estado hablando de aquellos hombres que siguieron, que caminaron con Dios. ¿Se acuerda? De las personas que hemos estado hablando, de los que caminaron conforme al Señor. Espero que el día de ayer haya sido de mucha bendición también el hermoso tema que tratamos acerca de los años. Matusalén, 969 años. Qué bestia, cuántos años, ¿verdad? Pero recuerde que de pronto no podemos ahora vivir 969 años como Matusalén, pero los años que vivámoslos para el Señor, llenos de sabiduría, de inteligencia. Pidámosle a Él que nos dé, hermanos, de esa sabiduría que cuando estemos bien ancianitos, la gente le guste escuchar la sabiduría que salga de nuestra boca. Hermanos queridos, qué precioso. Muy bien, vamos nuevamente al libro de Génesis, por favor. Génesis, tenga usted la bondad, ¿sí? Génesis, perdón, yo escribo aquí porque me voy a olvidar. Génesis capítulo 6, capítulo 6, versículo 9. Vamos a leer, hermanos queridos, algo acerca de Noé. Vamos a avanzar un poco en la lectura y vamos a estar hablando. Ya nosotros vamos a comenzar a ver que la lectura acerca de ciertos personajes se van a ir extendiendo. Por ende, no vamos solamente a hablar una noche de Noé, y ya se acabó, ¿no? Sino que vamos a estar hablando de esos hallazgos que Dios, hermanos, hizo a través de esos hombres. Esas cosas maravillosas. Acuérdese siempre de esto. Dios, nuestro Dios, siempre va a utilizar a un hombre, como usted y como yo, para mostrar su amor. Lo va a utilizar a través y va a utilizarse de hombres, hermanos, que quizás con tantas debilidades, con problemas, dificultades, hombres como usted y como yo, mujeres, hermanos, como usted que nos está viendo, y que Dios va a hacer cosas. Y en la Biblia hay mujeres, hermanos, pero que le metieron ñeque y dijeron, sirvieron al Señor con todo su corazón, y ellas vamos también a aprender, hermanos, y que marcaron la diferencia en un mundo hostil, terrible, pero fueron mujeres, hermanos, que le dijeron al Señor, aquí estamos. Y ese fue Noé. Amén. Vamos entonces, hermanos, a ver algo que es importante tener en cuenta, ¿sí? Encontramos nosotros que Noé fue hijo de Lamec, pero no Lamec, ese hombre perverso y malvado, sino el hijo de Matusalén, o sea, Noé fue nieto de Matusalén. Y dice en el versículo 28, ¿sí? En Génesis capítulo 5, versículo 28, dice, vivió Lamec, ¿sí? 182 años. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, ¿sí? Noé. Este nombre significa consuelo o descanso, ¿ya? Noé, consuelo o descanso, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo en nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años. Escuche. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamec 767 años y murió. ¿Sí? Y el versículo 32 dice, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. ¿Sí? Ahí los engendró en la edad de 500 años. O sea, quiere decir, mira, estos hombres con muchos años, pero todavía eran hombres que podían engendrar sus hijos. Imagínense cuántos años. Y no era algo que uno decía, bueno, nosotros ahora ya, usted escucha, hermanos queridos, personas ya mayores, ya
Ya tienen que vivir con su esposa como hermanitos, como hermanitos. Ok, ahora, hermanos, acerca de esto es algo que necesitamos ir entendiendo. ¿Quién fue Noé? Hay algo que es importante que dice el nombre, como les decía, que era consuelo y o descanso. Acuérdese que la tierra estaba de una manera terrible, terrible. Usted tiene para poder entender la palabra, usted piense, pídale al Señor, dígale, Señor, permítame entender cómo vivían los tiempos de Noé los hombres. Imagínese que este hombre, Lamec, dice, este hijo es el que nos va a dar a nosotros descanso de todas las cosas que se estaban viviendo en el mundo. ¿Cómo estaba viviendo? Y sabe que una de las cosas, hermanos, es que muchos, usted habla al mundo entero y dice, ¿usted sabe quién fue Noé? Hermanos, al menos aquí en Latinoamérica, usted dice, ¿quién fue Noé? Uy, Noé, claro, el que construyó la arca, ¿sí? El que construyó el arca, él fue. Y muchos saben, pero en realidad no saben lo que Jesús dijo acerca de esos días, cómo se vivía en los días de Noé. Le invito, por favor, acompáñeme con su Biblia en Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39. Jesús comienza y está profetizando acerca de las cosas que van a venir, ¿sí? O sea, iban a venir ya en este tiempo, iban a decir todas las cosas que estaban aconteciendo. Y el Señor nos da una señal. El Señor no dijo el día ni la hora que Él iba a regresar. El Señor dijo, nadie sabe ni el día ni sabe la hora. Pero, ustedes deben de entender una cosa. Versículo 37 dice la palabra del Señor así. Hasta el 39 de Mateo capítulo 24. Así está escrito. Mateo 24, 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Sí? Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Una de las cosas, hermanos, a ver, no terminé, se falta el versículo 39, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. En los tiempos de Noé, dice la palabra del Señor, el Señor Jesús, hermano, siendo Dios, por eso es Dios, porque Él estaba allí y sabía qué era lo que estaba pasando en el mundo entero, dice algo muy importante, que los hombres de aquel entonces vivían comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿De qué le habla a usted estas cosas? Habla precisamente de cómo estaba la gente ocupada, ¿en qué? En su propio vientre. Y quizás esto literalmente, quizás no era así. Bueno, lógicamente que tenían que comer y beber, ¿sí? Pero era todo para llenar su propio deseo, para saciarse a sí mismos, su propia perversión, para estar ellos sacios en su propia carnalidad, querer saciar la carne, querer saciar su propia desviación. Y dice la palabra, se casaban y se daban en casamiento. Se casaban, se divorciaban, vivían como les daba la gana. Y esto es lo que nosotros vemos el día de hoy. Todo lo que el Señor dice. ¿Sabe qué? Ahora me acuerdo yo lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 4. Y ahí tome apunte, por favor, para que usted lo lea. Yo se lo voy a leer. Usted escríbalo allí. Primera de Timoteo. Mire cómo dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo también lo revela. Y dice, perdón, es segunda de Timoteo capítulo 4 o capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3, por favor, 3 o 3, no sé cómo usted haga, pero 3 o 3, pero lo importante es saber que son 3. Segunda de Timoteo 3 dice, debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Dice, porque habrán hombres
amadores de sí mismos. Estos son los que solamente piensan en sí. Esto es lo que está diciendo el Señor Jesús. Solamente en llenarse en sí mismos, llenarse, comiendo, bebiendo. Y dice así, amadores, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y a estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Y todo esto vemos nosotros el día de hoy. Asimismo vivía en los tiempos de Noé. Así vivía toda esta gente. Y Dios lo dijo, Jesús lo dijo. ¿Cómo vivía este hombre? Pero mire, a pesar de todo esto, nosotros necesitamos entender esto. Las personas que andaban, hermanos, como hoy en día, hermanos, Noé, dice el capítulo 6, versículo 8, ¿qué dice? Dios ya se había hartado, dijo, hasta aquí yo me arrepiento de haber hecho, cómo la gente se había vuelto, cómo, hermanos, hoy es difícil, de verdad, de que a usted le acepten la palabra del Señor. Pero así mismo hay que seguir predicando. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Tanto que se ha predicado de la venida de Cristo. Cristo viene. Ya la gente, y esto lo vamos a ver el día jueves. Recuerde que mañana hay una cita importante. A las, ¿qué horas? 7 de la noche, por Zoom, en un tiempo de oración con nuestro hermano Jorge. Así que yo les invito para que ustedes también, hermanos, se unan. Y recuerde que hoy, hermanos, es un nuevo comienzo de la iglesia. Hoy es un nuevo, ya todo va a cambiar, ya cambió. Perdónenme la expresión, ya iba a cambiar, no, ya cambió. Hoy muchas cosas, hermanos queridos, por esto de la pandemia, necesitamos aprender a moldearnos de alguna manera, pero nunca dejar de predicar la palabra del Señor. Nunca deje de hablar de Cristo, nunca deje de discipular, no deje de llevar el mensaje. Por eso el día miércoles, hermanos, tenemos el tiempo de oración por Zoom. Le animo para que usted el día de mañana se conecte a este tiempo maravilloso. Todo ese tiempo volviendo a la palabra, todo ese tiempo de que vivía la gente así desordenada, pero mire lo que dice la palabra en el versículo 8. Capítulo 6, versículo 8, dice la palabra del Señor así. Pero Noé, escuche, pero Noé, ¿qué hizo? Halló gracia delante de Dios. Qué hermoso. Dice la palabra que este hombre, hermanos, no vivía así no es que era tan bueno que él se lo merecía. Acuérdese, ¿halló qué cosa? Gracia. Recordemos que esa palabra gracia es un regalo de parte de Dios inmerecido. No es que Noé era tan bueno, Noé. Este era un amor, el Noé. No mataba una mosca, era buenísimo. No. Acuérdese que el hombre, desde que Adán pecó, el hombre, hermanos, pecaba. Y pecaba y peca y continuará pecando. Ese es el hombre. Pero hay algo que necesitamos entender. La gracia de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios, ese Dios benévolo, ese Dios bueno, ese Dios que sabe tener misericordia de los hombres. Hermanos, Dios hubiera podido decir, ¿sabe qué? Noé y toda su familia y toditos muérasen. Yo no quiero saber nada, ustedes se han descarriado, ustedes no quieren saber nada de mí, cada vez son más pervertidos, cada vez más llenos de maldad, hasta aquí nomás, se acabó. Dios hubiera podido hacer eso. Y usted podría pensar, uy, qué Dios tan malo. No, malos nosotros. Un corazón apartado de Dios, lleno de maldad, lleno de engaño, lleno de tanta lujuria. El Señor hubiera podido decir, hasta aquí.
se acabó, yo no dejo de ser Dios. Él igual, hermanos queridos, Él igual sigue siendo Dios por los siglos de los siglos, eterno, precioso. Pero qué hermoso, hermanos queridos, dice la palabra, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé, como muchos de nosotros, hermanos queridos, fue como muchos de nosotros que fuimos rescatados de una mala manera de vivir, de una vida impía, llenos de tanta cosa. Hermanos, dice la palabra de Dios en el primer carta que Pablo escribe a los Corintios. Hermanos queridos, Pablo dice algo interesante en el capítulo 1, versículo 27 al 31. Dice, de lo más vil, de lo más menospreciado, escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Y sabe qué dice el versículo 31? Para aquel que se gloríe en el Señor. Eso es gracia, eso es su amor, esa es su misericordia, para que Noé, hermanos, por eso dice la palabra, él halló gracia delante de los ojos de Jehová, no para que Noé dijera, no, mira, todo el mundo míreme a mí, que yo soy el bacán de la película, yo aquí soy el chévere, por ende ustedes escúchenme. No, hermanos queridos, y qué tremendo. Pero mi Dios a este hombre, mira lo que dice el versículo 9. Siempre volvamos a Génesis, ¿sí? A Génesis capítulo 6, versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. O sea, cuando habla perfecto, no está hablando de perfecto de que no tenía pecado, sin mancha y sin arruga. No. Perfecto. Porque Dios tuvo misericordia de él. Era un hombre que caminaba, sí, conforme a su generación. Acuérdese que, ¿cuáles eran las generaciones? Enoc. ¿Qué era para él? Tendría que ser, su papá era Lamec, su abuelo era Matusalén, Enoc era su bisabuelo. El bisabuelo era un hombre, hermanos, qué lindo. Dios no se olvida. Por eso es que nosotros más adelante vemos que Dios dice si alguno se aleja, dice que las generaciones, ¿sí? Hasta tercera y cuarta generación, iban a venir tantas cosas malas para la tercera y cuarta. Pero dice la palabra, pero yo hago, ¿sí?, misericordia. ¿De quién? De millares. ¿Sabe que esa palabra, hermanos, cuando más se habla y se le enfoca más que la maldición generacional y todas estas cosas, pero no nos detenemos a pensar, hermanos, de las bendiciones que Dios quiere darnos a los millares, hermanos, de las familias. Y dice usted cuenta que aquí el Señor está hablando precisamente, hermanos, de esa bendición y alcanzó, hermanos, un hombre que caminó con Dios, como fue hermanos, el que comenzaron a invocar, ¿se acuerda? Que habíamos hablado, comenzaron a invocar, a clamar a Dios, ¿quién? Enós. Y de ahí estos hombres, mira, todo lo que se viene. Y Dios salvó, salvó a la tierra, hermanos queridos, salvó la raza humana por causa de hombres que comenzaron a invocar el nombre de Dios, por causa de que había gente que estaba clamando, no que eran libres de pecado y que no tenían pecado, sino que comenzaron a clamar a Dios a pesar de esa dura situación. La obediencia de Noé trajo bendición, hermanos, a toda la tierra. Trajo bendición a toda su generación, a su esposa. Hermanos queridos, algo que nosotros no vemos aquí es que la Biblia hable precisamente de la esposa o cómo se llamaba la esposa de Noé. Ni tampoco dice cómo se llamaba las esposas de los hijos de Noé, de Sem, de Cam y de Jafet. No dice la palabra del Señor. Pero qué lindo es saber de que un hombre que le cree a Dios, hermanos, mira, qué bendición traer a su casa, traer salvación para su casa. Y dice la palabra del Señor, hermanos queridos, de que este hombre Noé, que halló gracia delante de Dios, este hombre le creyó a Dios. Le creyó a Dios.
a pesar, y esto es lo que le quiero dejar yo en este día, ya hoy que comenzamos a hablar de Noé, el día jueves vamos a continuar con el tema, pero hay algo que yo quiero recalcar y dejarle en esta preciosa noche. Quizás nosotros podemos nacer en medio de tanta maldad, en medio de tanta perversidad. Hermanos queridos, nosotros vivimos en pueblos que son alejados de Dios. San Antonio de Pichincha, en la mitad del mundo, en el Ecuador, donde es un lugar, hermanos, que se menciona en todo el mundo, se habla, hermanos, de este lugar. ¿Sabe por qué se habla? Porque es la mitad del mundo. Y no porque, bueno, los que conocen la historia saben de que aquí, hermanos queridos, es el tema de la, no es una línea, sino que es más o menos una franja de unos cuantos kilómetros. Parece que unos dicen que son unos 2, otros dicen 3, otros dicen que es 1,5, pero es una franja, ¿sí?, de la mitad del mundo, en la línea equinoccial. Y este lugar, hermanos, mucha gente viene a visitarlo, aquí en la mitad del mundo. Pero nadie habla precisamente de cómo vive este pueblo y qué se hace aquí en este lugar. Muchas personas, usted sabe, mucha gente viene cuando el sol, hermanos, es, ¿cómo se dice?, perpendicularmente, y mucha gente viene y hace ritos, hacen tantas cosas en este lugar, hacen ceremonias. La gente de acá, muchas personas espiritualmente viven en una decadencia tremenda. ¿Por qué? Yo recuerdo muchas personas me decían cuando yo vine a este lugar, ¿cómo va a creer, va a venir a ese lugar? Si ese lugar es donde hay tanta idolatría, donde hay tanta brujería, donde hay tanta hechicería, ¿qué va usted? Vaya, hay tantos lugares que son mejores para predicar la palabra, tantos lugares que son mejores. Eso ahí la gente, usted viera las fiestas, todo lo que hace. Bueno, y siempre, y no solamente aquí, esto es en todo lugar, en todo lugar. Siempre va a haber un lugar de que, aquí en la tierra, ¿qué lugar podríamos decir? Oye, ahí no hay pecado, ahí no hay maldad, ahí solamente vive. No, hay lugares que lógicamente son donde hay muchos, quizás hay más tema de cristianismo y de pronto, pero hermanos queridos, este es un lugar donde, hermanos, Dios nos permitió trabajar, y qué hermoso nosotros saber de que si uno se pudo ganar un alma para el Señor, bendito sea su nombre, bendito sea su nombre. ¿Sabe cuánta gente de Noé, que Noé, por hallar gracia delante de Dios, sabe cuánta gente se salvó con él? 8. 8. Dice, pero ¿cómo? De esa multitud, 8. Yo siempre le he dicho al Señor, 1, bendito sea el Señor. Ese 1 quiere decir, hermanos, que si Dios halló gracia en nosotros, hermanos queridos, si Dios tuvo misericordia de nosotros y nos permitió y nos ha permitido predicar el Evangelio, 1, 2 o 3 personas, bueno, los que sean, hermanos queridos, y hemos podido ser luz en medio de este pueblo, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y no es que yo no me conformo, pero hermanos queridos, gracias al Señor, Dios, hermanos, mira, en este hombre Noé halló gracia para salvar a su propia familia de un mundo tan perdido, tan lleno de maldad, tan lleno de tantas cosas. Por ende, nosotros, hermanos, necesitamos aprender a obedecer a Dios a pesar de todas las circunstancias que se muevan a su alrededor, a pesar de lo que la gente nos diga, a pesar de todo, como vamos a ver el día jueves con la bendición de nuestro Dios. Usted se va a dar cuenta que Noé le obedeció a Dios a pesar de todas las cosas que estaban en contra. Sé luz en medio de las tinieblas, sé luz. Dios ha puesto gracia en ti. Dios halló gracia y te dio de su gracia, de su amor, de su poder. Hermano, no es para que te quedes escondido y que aquí de pronto, los que nos ven aquí en Quito, en la mitad del mundo, todos nuestros amados hermanos, Dios no te llamó para que te quedes ahí. Ah, sí, no, es para que seas luz
y que si vivimos en medio de borrachos, en medio de idolatría, en medio de tantas cosas, de brujería, hechicería, es para que seas luz y seas obediente, y Dios va a hacer cosas maravillosas con tu vida, como las hizo con Noé. Amén. Así que métale todas las ganas y sírvale al Señor con todo el corazón, y sabiendo de que de Dios viene la respuesta cuando nosotros somos obedientes a Él. Como dice el apóstol Pablo, yo sembré, el otro regó, pero el crecimiento es el que lo da, es el Señor. Dios sabrá. Así que ánimo, mis amados hermanos, aprendamos de este hombre que de verdad, hermanos queridos, si el Señor Jesús, si nuestro Dios nos permite tenerlo en las Escrituras, es por algo. Así que te animo que siempre busca al Señor y dile, Señor, recuerda lo que predicamos el día domingo, hermanos, agradarle al Señor, a vivir como Él quiere, que Dios es el que pone el querer como el hacer en los demás, y Él es el que va a hacer la obra preciosa. Él añadirá a la iglesia los que han de ser salvos. Que Dios te bendiga, mis amados, que Dios te bendiga, de verdad, que el Señor te prospere y te llene de paz, de gozo y de toda sabiduría que descienda de lo alto. Amén. Que el Señor les guarde. Nos vemos con la bendición de Dios el día de mañana a las 7 de la mañana en nuestro devocional Pan de Vida. Bendiciones. Chao, chao.